En este metate llamado de panel colgante, por esa representación que hay en la parte de abajo del plato y entre los soportes, hay una escena muy llamativa. Vemos una figura central que tiene como un tocado de saurio y a los lados personas como tocando instrumentos musicales, como una ceremonia que se está realizando. Y en los soportes vemos un ave carroñera, posiblemente un sopilote rey o un sopilote que está como devorando a un cautivo que se ve en sus manos atadas. Parece toda una representación de lo que sería un sacrificio y la escena que se daba alrededor. Luego, en el borde del plato vemos una serie de cabecitas. Hay algún autor, por lo menos, que ha interpretado eso como el correspondiente a los granos de maíz que se muelen en los metates domésticos. Y que las cabezas, que podrían ser cabezas trofeo, fueran más en términos del alimento espiritual o simbólico. Entonces, de esta manera vemos en este objeto una representación que nos lleva al simbolismo que se daba del sacrificio, pero también el papel de los sopilotes y el sopilote rey en devorar muchas veces a cautivos o guerreros que morían en el campo de batalla. Esta escena también la vamos a ver en cerámica y a veces se ve en objetos de jade el ave con la cabeza. Hay una leyenda que habla de que al morir los guerreros en el campo de batalla, los sopilotes llegaban y los devoraban, pero en ese ascenso circular trasladaban su alma a lo que llamaban la casa de los gallinazos o los sopilotes, como una especie de recompensa. También vemos que hay una leyenda, o más bien una crónica de la época de los españoles, donde Juan Vázquez de Coronado nos cuenta que el cielo se oscurecía al fragor de la batalla, al sonido, porque llegaban grandes cantidades de sopilotes o auras, como él las llama, sabiendo que quedarían muchos cuerpos en el campo de batalla. Y también tenemos una representación de estos sopilotes en oro, muchas veces con un collar. Y hay un canto, bribri, en que se habla de que Cibú vino como sopilote, que tenía un collar en la garganta y que brillaba. Son diferentes fuentes de información que nos conectan sobre lo que pudo ser una creencia, una práctica desde épocas muy remotas y que se mantuvo hasta muy recientemente.